La Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador se complace en dar la cordial bienvenida al evento académico denominado Nuevas Formas de Criminalidad, el cual se desarrollará en distintas jornadas desde el día de hoy hasta el lunes 29 de julio del presente año. Saludamos la presencia de la Magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, Magíster Eduardo Argudo, docente en la Universidad de Guayaquil, señoras y señores directores nacionales, coordinadores regionales, directores provinciales y coordinadores provinciales de la Defensoría Pública, miembros de la Red Complementaria de la Defensa Jurídica Pública, estudiantes de las distintas universidades del país, compañeras y compañeros defensores públicos, señoras y señores, sean todos bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión, la Escuela Defensorial ha preparado este evento académico con el objetivo de reforzar conocimientos, habilidades y procedimientos y de esta manera mejorar las capacidades de los funcionarios que laboran en esta área. Recibimos a la magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, quien inaugurará el presente evento de formación. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días con todas y todos. Primeramente, permítanme extender un cordial saludo a nombre de nuestra nueva máxima autoridad, que es el doctor Ricardo Morales, quien pues lleva muy pocos días a cargo de la Defensoría Pública del Ecuador, y es importante pues visibilizar también el importante trabajo que se quiere realizar con la Escuela Defensorial. Como ustedes saben, pues es un organismo de la Defensoría Pública que busca impulsar procesos de formación, especialización para que sigamos realizando nuestro trabajo de defensa pública de manera eficiente, con calidad. Y entonces, en ese sentido, pues creo que es importante visibilizar este cambio que estamos haciendo, pero que sin embargo de ello, pues existe toda esta predisposición de seguir fortaleciendo a la escuela defensorial en nuestros espacios de formación. Además, darles la cordial bienvenida a un nuevo evento, y como ustedes saben, estamos constantemente trabajando en distintas líneas de formación, en este caso específico en materia penal. Hablar de estas nuevas formas de criminalidad es importante, y sobre todo que hemos tratado de contar con varios expertos en la materia. En ese sentido, en esta ocasión nos acompaña el doctor Eduardo Argudo. Agradecerle públicamente por estar en este espacio, compartir, y por supuesto a todos ustedes por siempre darse cita en estos momentos que creo que son importantes para poder un poco discutir de nuestras experiencias prácticas diarias y con la academia. Muchísimas gracias. Adelante, por favor, Daniel, continuamos con el evento. Agradecemos las palabras de la directora de la Escuela Defensorial. Recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones. Registrar su asistencia a través del link de registro que se remitirá a los 15 últimos minutos de cada jornada académica. Únicamente obtendrán el certificado quienes se registren de manera correcta y cumplan con al menos 4 de 5 sesiones del presente curso académico. Se solicita mantener encendidas sus cámaras durante todas las sesiones. Adicionalmente, si el participante desea realizar una pregunta o consulta, lo pueden realizar por medio del chat o alzando la mano virtual del Zoom. Reiteramos que no se debe utilizar el chat para el registro de asistencia. De esta manera, saludamos y damos la bienvenida al magíster Eduardo Argudo, quien abordará el tema ciberdelitos sexuales. Él es abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, magíster en ciencias penales y criminológicas, magíster en derechos fundamentales y justicia constitucional, candidato a doctor PhD, Universidad de Zulia, docente de la Universidad de Guayaquil con más de 15 años de experiencia, socio principal del estudio Argudo Abogados, Corporación Jurídica. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, estimado Daniel. Un buen día a cada uno de ustedes. Primero hago el especial agradecimiento para la magistra Tania Torres, que por parte de la Escuela Defensorial ha tenido el honor hacia mi persona para poder invitarme precisamente a lograr colaborar con parte de la que es la formación y actualización profesional de todo el cuerpo defensorial de la defensa pública en el Ecuador. Hago una cápita especial queriendo, además de ello, felicitar por el trabajo que ha venido realizando la Defensoría Pública del Ecuador, así como todo
proceso de la defensa pública a través de los sistemas de consultorios jurídicos, por cuanto me parece que la actividad realizada por ustedes es valiosa y lamentablemente escasamente reconocida por parte de nuestro Estado ecuatoriano. Y yo nuevamente quiero insistir en las felicitaciones por la importante y valiosa labor que hacen precisamente por el derecho a la tutela judicial efectiva de las y los ecuatorianos. Bien, luego de ello, luego de estas palabras introductorias, quiero hacerles conocer cuál va a ser la modalidad de esta ponencia. En realidad, lo que yo voy a hacer en estos momentos es una presentación con el ánimo de un poco ir determinando dentro de estas nuevas formas de criminalidad, teniendo en consideración de los constantes y permanentes cambios que existen en nuestra legislación penal ecuatoriana, solamente respecto a aquellos delitos contra la integridad sexual y reproductiva y contra la libertad sexual, en el cual se producen dentro del ámbito del uso de las tecnologías de información y comunicación, que también lo conocemos básicamente como ciberdelitos sexuales. En esta presentación yo iniciaré con una parte introductoria y luego de ello procuraré realizar en cada una de las infracciones penales el diseño estructural de cada uno de los tipos penales previstos en el Ecuador sobre precisamente o en el ámbito de los ciberdelitos sexuales, y para efectos de lograr una dinámica más adecuada en el desarrollo de esta conferencia, de esta ponencia, eh, no vamos a hacer un espacio de preguntas al final de toda la conferencia, sino que vamos a aperturar al final de cada temática, porque yo he dividido mi ponencia en temáticas. Al final de cada temática aperturaré un espacio para poder responder las preguntas que ustedes puedan presentar en el chat de esta sesión de Zoom o que ustedes quieran presentar directamente a través de la opción de levantar la mano, aperturar su audio y poder precisamente presentar las preguntas. Eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, no es esta la intención, nuevamente insisto, yo considero de que si bien tengo mi experticia como académico, la experticia que ustedes tienen a nivel de ejercicio profesional es tan valiosa como la que puede tener un académico en el ámbito del claustro de las aulas universitarias. Entonces, vale la pena poder establecer criterios para compartir experiencias. Yo hablaré desde el aspecto teórico. Dentro de ese aspecto teórico, por ahí haré algún abordaje sobre el fenómeno práctico de lo que ocurre a nivel delincuencial en el Ecuador, pero obviamente sus aportes en el ámbito de lo práctico siempre serán bien recibidos e importantes para el desarrollo del tema. Muy bien, hecha esta explicación inicial, tengo aquí las opciones de administrador, ¿no? Sí, sí tengo las opciones de administrador. Entonces, permítame un ratito. Ya me fijé a mí como único visión para todos. Están presentadas las diapositivas. Temas técnicos nada más, ¿no? E iniciamos entonces. Como bien lo dijo, como bien se dijo al comienzo, esta temática se trata precisamente sobre las nuevas formas de criminalidad y sobre ello me han pedido precisamente que pueda desarrollar el tema de ciberdelitos sexuales. En este caso en particular, vamos a hablar de aquellos delitos que atentan contra el derecho de las personas a la indemnidad sexual. Derecho de las personas a la indemnidad sexual. Entiéndase en primer lugar de dónde viene este criterio o este elemento ya denominado como indemnidad sexual. Es importante dejar claro de que todo ser humano tiene su desarrollo natural. Todo ser humano tiene su desarrollo natural. Este desarrollo natural que tiene el ser humano se produce en virtud precisamente de sus propias decisiones, de sus propias acciones, de aquellas cosas que una persona hace con su propia voluntad. De forma tal de que, por ejemplo, mi persona físicamente ha llegado a este punto de desarrollo natural de su vida. Yo he llegado con mi cuerpo completo a mis 40 años de edad
y he logrado establecer de que se ha procurado que mi desarrollo físico, psicológico, sexual, e inclusive también mi desarrollo en el campo del honor y buen nombre, se haya mantenido en virtud de las decisiones que yo he tomado. Sin embargo, es posible que en el decurso precisamente de la vida de una persona, otro, un agente externo, una persona distinta, ¿sí?, en contra de lo que es nuestra voluntad, en contra de lo que es nuestro consentimiento, afecte o atente contra este desarrollo evolutivo natural del ser humano. Cuando una persona atenta o afecta contra ese desarrollo natural evolutivo del ser humano, lo que está afectando es su derecho a la indemnidad, su derecho a la indemnidad. De manera tal que nosotros hacemos la afirmación de que existe una indemnidad física, pues, por ejemplo, yo he llegado a este ámbito de mi desarrollo físico, en este criterio, en estas condiciones. Algún día en el futuro podría ser que yo sufra alguna enfermedad que por ejemplo, me haga perder algún órgano del cuerpo, pero eso será, insisto nuevamente, producto de mi propio desarrollo evolutivo, de mis propias decisiones. Más sin embargo, si ocurre de que yo, como consecuencia de un accidente de tránsito causada por otra persona, haya tenido que perder un órgano de mi cuerpo o una parte de mi cuerpo, eso es una afectación a mi indemnidad, porque no es propio de mi desarrollo evolutivo consentido. En el mismo criterio se maneja en el tema sexual. Una persona ha tenido actos de naturaleza sexual con otras personas bajo el criterio, bajo la determinación de que estos actos han sido producidos con su consentimiento. Y sobre este desarrollo de estos actos de naturaleza sexual, es importante ir estableciendo de que una persona ha logrado explorar, conocer, desarrollar su sexualidad en virtud de su propio consentimiento. Cuando alguien afecta precisamente ese desarrollo natural, afectando el consentimiento de una persona, lo que se está violentando en ese caso es el derecho de una persona a la indemnidad sexual. El derecho de una persona a la indemnidad sexual. Dentro de ese derecho, dentro de esa esfera, nosotros ubicamos que existe el derecho de las personas a la integridad sexual, el derecho de la persona a la libertad sexual y el derecho de la persona a la integridad y libertad reproductiva. Entonces, enmarcamos tres derechos dentro del concepto de lo que nosotros ubicamos como indemnidad sexual. Y nuestro Código Orgánico Integral Penal ha procurado, en este sentido, tipificar infracciones penales que atenten contra el derecho de la indemnidad sexual y dentro, nuevamente insisto, de esa esfera, establecer delitos que agredan contra el derecho a la integridad sexual de una persona, delitos que atenten contra el derecho a la libertad sexual de una persona y delitos que atenten contra el derecho a la libertad o integridad reproductiva de una persona. Entonces, en ese caso, en ese ámbito, vamos a ir a concentrarnos en primer lugar que efectivamente en nuestra legislación penal existen delitos que atentan contra el derecho de las personas o contra la indemnidad sexual de las personas. En este caso, para efectos de determinar la materialidad en los denominados delitos sexuales, vamos a ponerlo de forma genérica nada más con el nombre de delitos sexuales, porque, insisto nuevamente, en virtud del bien jurídico protegido podemos darle distintas denominaciones, vamos a hablar de un nombre genérico simplemente como delitos sexuales. Encontramos que en la materialidad podemos ubicar dos elementos. El primero de ellos, el acto de naturaleza sexual. Debe existir un acto de naturaleza sexual. En este caso, en este ámbito, se establece la materialidad física del delito sexual. Un poco el tema del poco desarrollo que ha tenido nuestro legislador para poder determinar qué es un acto de naturaleza sexual, ese desarrollo ha ido siendo establecido por parte de nuestra justicia a través de sus sentencias, puesto que obviamente en delitos como la violación, en el cual existe el elemento del acceso carnal, determinar la existencia del acto de naturaleza sexual es menos complejo frente a otros delitos, como por ejemplo el acoso sexual o el abuso sexual,
en el cual no existe este elemento del acceso carnal, inclusive en el acoso sexual apenas existe la mera solicitud de un acto de naturaleza sexual, como para poder determinar a qué le llamamos un acto de naturaleza sexual. Sobre ello, nuevamente insisto, el desarrollo de las sentencias judiciales en el Ecuador nos está indicando de que nosotros podemos ubicar que en el acto de naturaleza sexual es posible identificarlo en virtud de dos finalidades de parte del agresor, de dos finalidades de parte del agresor. La primera de ellas, la finalidad de parte del agresor de satisfacerse a sí mismo en el ámbito sexual, y la segunda, la finalidad del agresor de avergonzar o abochornar a la víctima precisamente en el ámbito de lo sexual. Puede ser una o la otra, o en su defecto pueden ser ambas. Pero en el caso, para poder identificar un acto de naturaleza sexual en el cual podría no ser notorio como tal la condición o la naturaleza sexual del acto, en este desarrollo nuevamente insisto, de las sentencias en el Ecuador, hemos encontrado este criterio. Pero por otro lado, algo que hemos entendido en el Ecuador es que no existe un delito sexual si no ubicamos dentro del mismo al elemento no material, que es básicamente la ausencia del consentimiento. Es decir, si existe consentimiento, no existe un delito sexual. Cuando tenemos ausencia de consentimiento, podemos afirmar de que estamos ante un delito sexual. Y esto es un poco de la discusión permanente que se tienen entre juristas, inclusive con médicos legistas, que en muchas ocasiones consideran de que son capaces de determinar con el mero examen físico la existencia o ausencia de consentimiento, manifestando en algunas ocasiones de que la existencia de violencia física es una determinación suficiente para determinar que hubo un delito sexual. Y la discusión que tenemos permanentemente con ellos es no, porque es posible que pueda existir un acto sexual que tenga caracteres violentos, pero que sin embargo sea plenamente consentido. Entonces, el elemento material que hay que determinar siempre en un delito sexual es precisamente la ausencia de consentimiento. Porque inclusive al contrario, puede existir un delito sexual carente totalmente de elementos de violencia, pero que se haya producido en ausencia de consentimiento de la víctima. Sobre ello, esta es parte de mi desarrollo como parte de mis clases de Derecho Penal Especial, identificamos en nuestra legislación penal 3 formas de ausencia de consentimiento, que le he llamado la privación, el arrebatamiento y la incapacidad legal para consentir, siendo que la privación del consentimiento es cuando la víctima es colocada en una situación de tal naturaleza que no tiene en ese momento la posibilidad de consentir con el acto sexual, o en su defecto la víctima ya se encuentra en esa condición, y el agresor aprovecha esa condición para realizar un acto de naturaleza sexual contra la víctima. Eso lo llamamos privación del consentimiento. Obviamente nos referimos a una víctima bajo efectos de la droga, bajo efectos de una enfermedad, bajo efectos de una condición de inconsciencia, etcétera, que puede determinarse que la víctima en ese momento no es capaz de prestar su consentimiento. Por otro lado está la figura del arrebatamiento del consentimiento, en el cual hemos determinado que aquí existe cuando se produce un acto de coacción física en contra de la víctima o la utilización de la amenaza o la intimidación como medio precisamente de acceder al acto de naturaleza sexual. En este caso, en este criterio como tal, es importante tener claro de que existe evidentemente un acto de naturaleza física o material en contra de la víctima, pero ese acto de consideración física o material en contra de la víctima, insisto nuevamente, se expresa como una agresión directamente al consentimiento de la víctima. Y el tercero, la incapacidad legal para consentir. ¿Por qué decimos incapacidad legal para consentir? Porque nuestro Código Orgánico Integral Penal, en el diseño de su legislación,
ha determinado que en el caso de acceso carnal, una persona no puede consentir un acto de naturaleza sexual bajo ninguna condición o circunstancia si es menor de 14 años de edad. Si es menor de 14 años de edad. Y entonces de allí entramos precisamente a la discusión o al debate de esta sentencia de la Corte Constitucional. Recordarán ustedes la sentencia número 13-18-CN/21, en el cual precisamente la Corte Constitucional dice o hace el análisis sobre la constitucionalidad de la disposición prevista en el número 5 del artículo 175 del Código Orgánico Integral Penal, en el cual dice que los delitos sexuales, el consentimiento prestado por una persona menor de 18 años es irrelevante, pues en realidad no, la Corte Constitucional hace la correspondiente condicionamiento de la interpretación que debe dársele a esta sentencia, determinando que una persona mayor de 14 años se encuentra en capacidad de consentir una relación sexual en el Ecuador. Y que en el caso de una persona mayor de 14 menor de 18, para el análisis de la forma como ha prestado su consentimiento, debe necesariamente ceñirse a unas reglas que esa misma sentencia ha establecido. Entre otras cosas, la posición del agresor frente a la víctima, la diferencia etaria, las diferencias socioeconómicas, etcétera, que pueden dar, que son objeto precisamente del análisis para determinar cuándo existe esta llamada incapacidad legal para consentir un acto sexual. Pero en general, tenemos claro que en el Ecuador, una persona a partir de los 14 años, podría decirse que goza de cierta capacidad legal para consentir un acto de naturaleza sexual. Tiene cierta capacidad legal para consentir un acto de naturaleza sexual y que por ende, una persona menor de 14 años no tiene ninguna capacidad legal para prestar consentimiento de un acto de naturaleza sexual. ¿De acuerdo? Entonces, con ello diseñamos la primera parte. La primera parte, que es precisamente el ámbito de cuáles son los criterios para determinar la existencia de un delito de naturaleza sexual. Un delito de naturaleza sexual. Ahora, luego de ello está el ámbito de las conductas que han sido consideradas como ciberdelitos. Voy a procurar, disculpen la interrupción, voy a procurar que este material de diapositivas pueda estar disponible para ustedes. A través de la Escuela Defensorial haré entrega precisamente de lo que estoy presentando acá para que ustedes también puedan acceder al material que está previsto acá, ¿no? ¿De dónde aparecen estos términos de ciberacoso? A ver, uno de los antecedentes más llamativos que ha existido sobre el tema, en primer lugar, alguna vez apareció en una plataforma china llamada Peer-to-Peer Lending. Es una plataforma de préstamos realizados entre particulares, en el cual una persona entrega un préstamo a otra y la plataforma te permite establecer criterios o mecanismos de garantías para el cumplimiento del pago de estos préstamos. Entonces, esta plataforma Peer-to-Peer Lending precisamente hacían instrumentos o mecanismos de prestación de dinero, de recursos de una persona particular a otra. ¿Qué ocurrió? Que en el año 2016 se identificó que algunos prestamistas, como instrumento o mecanismo de garantía, solicitaban a la persona deudora fotografías o videos de contenido pornográfico de su persona, como una garantía de la devolución de lo prestado. De forma tal de que si no llegara a pagarse lo que se debía, se publicaría a través de internet o redes sociales las fotografías o videos, el material entregado precisamente como instrumento de garantía para el pago. La gran mayoría de víctimas se habían identificado que eran jóvenes estudiantes, universitarios, la mayoría de ellos, diferentes universidades en China, y que habían accedido a préstamos con el objeto de financiar estadías o actividades personales, etcétera, y que habían entregado bajo este criterio de extorsión dinero. Entonces, a partir de allí,
se empezó a hablar o a discutir o a debatir sobre estos llamados ciberdelitos sexuales. Sobre ellos, nuevamente insisto, es importante establecer previamente que la afectación se produce sobre el derecho de la persona a la indemnidad sexual, y sobre ellos hemos ido relacionando, determinando el desarrollo de algunos criterios, entre ellos algunos conceptos, ¿no? El ciberbullying, que básicamente el acoso, la molestia, los actos que se producen en contra de una persona menor de edad a otra persona menor de edad, realizada a través de las tecnologías de información y comunicación. El ciberstalking, que es básicamente pues una conducta que nosotros le llamamos, conocemos como stalkear, que es utilizar estas tecnologías, utilizar las redes sociales para perseguir a otras personas, y a través de ellas amenazar a una persona, en este caso una víctima menor de edad. El porn revenge, o la venganza pornográfica, que es cuando una persona ha entregado voluntariamente a otra, plenamente consentida, imágenes, fotografías, videos, contenido erótico, eh, como parte precisamente de la existencia de una relación entre ambas personas, y que luego de terminada esta relación o afectada esta relación por alguna consideración, se difunden estas imágenes íntimas como un instrumento de venganza en contra de una persona. La sextorsión o la extorsión sexual, que es el buscar un mecanismo de manipulación o chantaje en contra de una persona a través precisamente de la utilización de estas representaciones visuales, o inclusive tanto están en fotografías o en videos. También está la pornografía como utilización de niñas, niños o adolescentes, concepto que nosotros ubicamos de forma genérica como pornografía infantil, que aquí en nuestro país lo ubicamos en 4 tipos de conductas delictivas distintas, que la vamos a explicar en el desarrollo de esta conferencia, pero es básicamente el uso, creación, difusión de material en el cual existan menores de edad llevando a cabo algún acto de naturaleza sexual, o en su defecto mostrando parte de su sexualidad en estas representaciones visuales. El llamado sexting, que es envío contenidos eróticos a través del teléfono celular, a través de instrumentos, de dispositivos electrónicos, que en nuestro país es una forma mediante la cual se puede llevar a cabo a través del child grooming, que es la conducta que acá en el Ecuador conocemos como contacto con finalidad sexual con menores de 18 años, que es una forma de acoso sexual a menores a través de las tecnologías de información y comunicación. Estas conductas, nuevamente insisto, están previstas por parte de las personas que han investigado precisamente estos tipos de acciones por parte de quienes han cometido estos delitos en el mundo entero. Pero es importante, a pesar de ello, establecer de que la persecución de estas conductas no se puede simplemente decir de que no podrán hacerse porque no existe la normativa correspondiente. Por cuanto los delitos de naturaleza sexual en el Ecuador están tipificados de una forma muy amplia, lo suficientemente amplia para que estos puedan ser sancionados sin necesidad de establecer de forma específica de que estos se llegaran a cometer o no mediante el uso de tecnologías de la comunicación. Hay una parte del texto que se ha montado de forma equivocada. Déjeme borrar. No me permite hacer modificaciones. Bueno, entonces, tengan en cuenta de que si bien, como ocurre con las infracciones realizadas en el ciberespacio, ¿sí? A pesar de que no encontremos una ley específica, siempre podemos dar uso, ahí me cerró la diapositiva, siempre podemos dar uso o acudir en todo caso a aquellas disposiciones normativas
que están previstas o que están directamente relacionadas al mundo de lo fuera de línea, el mundo offline, en el cual también se establecen elementos, sin ningún problema, pueden llegar a sancionar este tipo de conductas delictivas, a pesar de que no se encuentren expresamente tipificadas en la legislación penal. Ahora bien, previo a hacer el abordaje, y como parte todavía de nuestra introducción, es importante establecer de que han existido algunas reformas al Código Orgánico Integral Penal desde su vigencia en el 10 de agosto del año 2014 hasta la actualidad. Pues, recordémonos, recién nomás, ahora, hace unos días, creo que el 15 de julio fue que entró en vigencia, o el 12 de julio entró en vigencia las últimas reformas para para lograr ubicar dentro de ellas lo aprobado por el referéndum realizado en abril de este año. Pero sobre el tema de la introducción de delitos sexuales en el ámbito de la tecnología de la información y comunicación, yo señalo particularmente dos reformas. En primer lugar, la que ya prevista en el registro oficial número 107 del 24 de diciembre del 2019, la llamada Ley Anticorrupción, y la reforma al Código Orgánico Integral Penal publicada en el 30 de agosto del 2021 a través de la Ley para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra delitos informáticos. En estos dos instrumentos normativos, nosotros encontramos básicamente las principales modificaciones realizadas en nuestra legislación penal especial referente o relacionado directamente con el ámbito de los delitos sexuales, con el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Obviamente que estas disposiciones normativas o estas modificaciones tienen una motivación dentro de ellas. La primera de ellas es que en nuestro país la Constitución del Ecuador, la Constitución de la República del Ecuador, hace una expresa referencia de que debe existir una erradicación de todo tipo de violencia. Una expresa referencia, debe haber una erradicación de todo tipo de violencia. Y ocurre de que si bien nuestra legislación penal había establecido criterios que permitían de cierta manera establecer esta erradicación de la forma de violencia, más sin embargo, no se hablaba, con nuestra legislación penal poco decía respecto a la violencia en materia digital, a la violencia causada a través de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, en primer lugar, hubo la necesidad de establecer criterios o mecanismos para poder acoplar adecuadamente, darle conformidad al texto del Código Orgánico Integral Penal con estas formas de erradicación de todo tipo de violencia. Por otro lado, es importante tener en cuenta de que tenemos una herramienta mundial para proteger a las niñas y niños adolescentes respecto a la violencia sexual, que es el llamado Convenio de Lanzarote. Este convenio de Lanzarote, del cual también Ecuador es como parte suscriptor del mismo, establece instrumentos o mecanismos a través de la Convención de las Naciones Unidas de Derechos del Niño, establecer cuáles son formas de delitos que existen en el mundo entero respecto a los consensos mínimos que los estados habían llegado en aquella época, para poder con ello hacer estándares más elevados de mejores mecanismos que les permitan a los estados reducir el riesgo de que hayan personas que cometan estos delitos, de mejorar las condiciones de reparación a las víctimas y de facilitar la cooperación internacional. Este convenio de Lanzarote tiene 4 ejes fundamentales. Vamos, no me equivoco. La prevención, la protección, la persecución y la promoción. Le llaman las 4P. Nuevamente, prevención, protección, persecución y promoción. De manera tal que a través de ella se pretende en primer lugar sensibilizar a niñas, niños y adolescentes de que existen estos riesgos latentes y que por ende ante estos riesgos latentes buscar mecanismos para evitar que niñas y adolescentes puedan considerarse cada vez más expuestos a este tipo de infracciones penales. Por otro lado, buscar también además
mecanismos o asistencias para poder procurar de que las víctimas sean atendidas de forma adecuada y establecer obligaciones para los estados como mecanismo de persecución de que se tipifiquen ciertos delitos en las legislaciones nacionales para evitar precisamente la continuación de este tipo de acciones o para buscar un mecanismo para de sanción a las personas que cometan estos tipos de delitos. Sobre ello, como dijo Lanzarote, el Ecuador es suscriptor del mismo y es importante establecer que como suscriptor del mismo tiene obligaciones adquiridas como parte precisamente de la suscripción de este convenio. Y finalmente también había otro objetivo adicional, que era la necesidad de actualizar muchos tipos penales que se habían, en realidad, cuyas conductas se habían modificado en razón de la pandemia. Ustedes conocen que en realidad antes de la pandemia había sido muy, antes era menos probable, más escaso que las niñas, niños, adolescentes tengan sus propios dispositivos móviles, Por cuanto antes lo que hacían era en algunos casos usar el dispositivo móvil del papá, de la mamá o de algún familiar, pero extrañamente tenían sus propios dispositivos móviles. A raíz de la pandemia, como hubo la necesidad de que el sistema educativo se desarrolle a través de las modalidades en líneas, a través de las actividades virtuales, los menores de edad, niñas, niños y adolescentes, empezaron a tener sus propios dispositivos. Empezaron a ser propietarios de sus propios dispositivos y a manejar sus dispositivos en virtud de las consideraciones y de los controles que pudieran llegar a tener los padres respecto a ellos. También, en virtud de ello, empezaron a explorarse nuevos tipos de redes sociales a las cuales podían tener acceso niñas, niños, adolescentes, e inclusive videojuegos sobre los cuales niñas, niñas, adolescentes podrían tener contacto con otras personas a través de estos videojuegos, que se hacen, nuevamente insisto, precisamente a través de estos dispositivos móviles. Esto hizo que se desarrolle cada vez más el peligro latente de que niñas, niños y adolescentes puedan estar expuestos a agresiones de naturaleza sexual por parte de otras personas. Sumado al tema de que nuestra realidad latinoamericana, donde muchos padres y madres, por guardar o lograr el sustento en la familia, no pueden estar permanentemente en casa vigilando, cuidando los instrumentos o aquello que tienen acceso a sus hijas e hijos, había procurado que se aumenten precisamente estos temas de riesgos. Y hoy tenemos en estos momentos, en la actualidad, números muy alarmantes respecto al uso precisamente de estas tecnologías de información y comunicación y sobre este uso de tecnologías, números que, insisto nuevamente, alarmantes sobre cómo se ha ido desarrollando estos delitos frente a niñas, niños y adolescentes. Entonces, todo esto aquí da el marco de justificación de aquellos delitos o aquellas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Entonces, previo a hablar de las infracciones penales en particular, hacemos en este momento nuestro primer espacio para el análisis de preguntas que puedan presentarse a través tanto del chat como a través de las preguntas que ustedes realicen directamente. Procedo a responder una que está en el chat. Escribe Pamelita. Ahora en las redes existe algo llamado ver una sola vez, fotos o videos. ¿Cómo se puede demostrar que eso también es como prueba? Bueno, en realidad el tema en cuestión es que de conformidad con las normas previstas por parte de las redes de WhatsApp, se establece de que existen estos elementos de protección de datos, de la información otorgada, a través precisamente de que existe entre un usuario y otro un cifrado de información para que no puedan acceder a esta información terceros. Entonces, en virtud de ello, la única forma de poder acceder a esta información es precisamente
través de dijo que vayas. ese- y, a ver, respondo una pregunta acá. Samsung, les pido por favor que a todos puedan identificarse con sus nombres y apellidos en su usuario, ¿no? Si una adolescente de 14 fue abusada sexualmente por 4 hombres, luego de este abuso ellos deciden amenazarla con tal que no diga nada, y la adolescente por medio no le dice nada a nadie, ni a sus padres. Luego pasa el tiempo, la adolescente se siente mal y los padres la llevan al hospital y resulta que le informan que la chica se encuentra embarazada. Los padres le preguntan por el embarazo y ella no dice nada, guarda silencio por motivo que fue amenazada. En este caso, ¿qué se haría? Porque estas 4 personas se encuentran libres, la sienten en peligro, ella no hace nada por miedo. Es importante establecer que los delitos sexuales son delitos de acción pública, salvo el estupro, y que por ende la fiscalía no requiere propiamente dicho una colaboración de la víctima para poder llevar adelante el procesamiento de una persona por un delito de naturaleza sexual. Si tiene la información suficiente y adecuada de parte de los elementos de convicción que haya logrado obtener a través de una investigación hecha exhaustivamente, sin necesidad de una colaboración de la víctima, y teniendo en cuenta que además hay sistema de protección especial a testigos y víctimas, puede la fiscalía llevar adelante el procesamiento de una persona y las personas ser juzgadas por esta infracción penal. Bien, ¿alguna pregunta de parte del público a través de la herramienta levantar la mano? Si no, yo continúo nomás con la conferencia. Bien. Continuamos entonces. Bien. Sobre estos delitos que se producen en el ámbito de la indemnidad de lo sexual y reproductivo y que se pueden producir mediante el uso de la tecnología de información y comunicación, nuevamente insisto, denominados como ciberdelitos, ciberdelitos sexuales. El primero que vamos a identificar es el delito denominado pornografía con utilización de niñas, niñas y adolescentes, que básicamente es aquella que se refiere a la pornografía infantil, el concepto genérico de pornografía infantil. Sobre esto, primero hagamos o determinemos cuál es la definición que tiene el Código Orgánico Integral Penal de pornografía. El artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal, cuando habla del delito de pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes, establece una definición de qué es pornografía. Se llama pornografía a toda representación visual, es decir, que es aquello que pueda verse, pueda recibirse a través del órgano sensorial de la vista, por ende no cabe dentro de ello ni los audios, no caben los audios, solamente son fotografías o videos. Los videos pueden contener audio, pero lo que se sanciona directamente, lo que se considera como material pornográfico, es el video como tal, es el material visual. En este material visual tiene que contener desnudos o semidesnudos. O sea, no es necesaria la desnudez total para poder considerarse como tal material pornográfico. No es necesaria la desnudez total. El semidesnudo también puede darse como tal efecto. Y luego dice reales o simulados. Respecto a lo real, bueno, pues tenemos claro qué significa. Pero respecto a lo simulado, yo creo que todavía tenemos un escaso desarrollo de nuestro sistema legislativo, de nuestras normas legislativas, respecto a esta representación simulada. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo afirmo? Porque hoy no es solamente un tema de un diseñador gráfico que, por ejemplo, agrega el rostro de una persona en el cuerpo de otra. Hoy, inclusive, puede darse a través de la inteligencia artificial la creación de imágenes que no contengan el de una persona en particular, Entonces, ustedes imagínense que si la inteligencia artificial hoy le es posible crear la imagen de una persona por completo y que inclusive esa persona pueda a través de un video moverse, hablar, expresar ideas, también podría llegar la inteligencia artificial a crear la imagen
de un niño, una niña o una persona adolescente, ¿sí? En una representación de un desnudo o semidesnudo en actitud sexual, sobre lo cual los coloca en la dificultad. ¿Es esto un delito de pornografía? ¿Es esta una consideración de un acto de producción pornográfica? Si lo que aparece dentro de la imagen, dentro del video, no es una persona, sino es una imagen creada a través del uso de la inteligencia artificial. Yo considero de que sí se hace necesario el desarrollo jurisprudencial adecuado, en el caso de que nuestros legisladores no lo hagan todavía, para poder determinar que en el caso de la producción y comercialización pueda considerarse a estas representaciones visuales creadas por inteligencia artificial también como una conducta de pornografía. Sobre ello, luego, identificamos 4 infracciones penales. 2 de ellas relacionadas con las diversas formas de explotación como consecuencia de la trata de personas, que son la producción y la comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes. Ojo que el artículo 103 no le llama producción. Eso es una denominación a la cual yo la he previsto, nuevamente insisto, como parte del desarrollo didáctico que tengo de mis clases, para poder identificar o diferenciar un delito del otro. Porque en el delito nuevamente, en el delito previsto en el artículo 103, que se llama pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes, nosotros encontramos varios verbos rectores. En esos verbos rectores encontramos fotografiar. Permítame, voy a poner aquí mejor el contenido del Código Orgánico Integral Penal. O sea, aquí encontramos varios verbos rectores, que insisto, son fotografiar, filmar, grabar, producir, transmitir o editar. Entonces, son los verbos rectores de este delito que nuevamente, insisto, yo lo denomino como producción, porque es la infracción, lo que describe el tipo penal, es la infracción, la primera infracción penal que se comete, que es aquella persona que utilizando niñas, niños y adolescentes, crea precisamente este material pornográfico. Teniendo en cuenta que luego de ello, el Código Orgánico Integral Penal lo que hace es definir el concepto de lo que nuevamente, insisto, hace un momento le denominamos como pornografía, y luego establece el sujeto pasivo en la infracción penal, que en este caso son niñas, niños y adolescentes. Niñas, niños y adolescentes que son el sujeto pasivo de infracción penal. Teniendo en cuenta que la pornografía, en el cual participen personas adultas mayores de edad, no se considera en este caso como infracción penal en el Ecuador. Estoy aquí un poco para poder diferenciar los contenidos del tipo penal. Listo. Respecto al origen de la parte de la cual fue objeto de la reforma del año 2021 es respecto al origen del material pornográfico, en el cual se establece de que si este material pornográfico se produce en el extranjero, dentro del ámbito de lo desconocido, igual también será sancionado como pornografía. Luego establece 2 circunstancias o condiciones de que modifican la pena. La primera de ellas es que si la víctima sufre discapacidad o enfermedad grave, con pena de 16 a 19 años, o si el segundo, que es el caso que la persona tenga alguna relación con la víctima, o sea, la persona infractora sea, dice, padre, madre, pariente, etcétera, tiene pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Nuevamente insisto, para esta conducta a la cual hemos denominado, para efectos didácticos, como conducta de producción de material pornográfico con utilización de niñas, niños y adolescentes, que encontramos tipificada en el artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal. Luego viene una conducta que es una conducta de segunda acción. Una conducta de segunda acción, es decir, es una conducta que se produce como consecuencia de la primera, que es la conducta de comercialización de pornografía en la cual se haya utilizado dentro de ella a niñas, niños y adolescentes. En esa conducta de comercialización, en cambio, encontramos otros verbos rectores que son distintos a los verbos rectores que hemos identificado en el artículo anterior. Pues aquí hablamos de que dice publicite, compre, posea, porte, transmita, descargue, almacene, importe, exporte o venda. Hay verbos rectores de diferente connotación, por cuanto aquí no estamos sancionando
a la persona que ha creado la pornografía, sino que a la persona que la está utilizando. Inclusive por ahí con alguna discusión respecto al tema de la posesión o porte de la pornografía, porque en realidad esa persona solamente ha logrado acceder a ella, pero sin embargo es sancionada de conformidad con el tipo penal, con el nuevo rector previsto, por el delito de comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños, adolescentes. Entonces, e incluso dice, sea para uso personal o para intercambio. Incluso el tipo penal expresamente indica de que la persona que tenga la pornografía, su poder, aun así sea solamente para su uso personal, igual será sancionado con la pena privativa de libertad de 10 a 13 años prevista en el tipo penal. La siguiente conducta es la conducta de distribución de material pornográfico. Teniendo en cuenta que el artículo 168 del Código Orgánico Integral Penal aquí no se refiere a pornografía en la cual participen niñas, niños y adolescentes. Ojo, no se refiere a ello, sino que lo que se refiere es la entrega de material pornográfico a niñas, niños y adolescentes, material pornográfico de cualquier naturaleza. Esta conducta que ya no forma parte de los delitos relacionados con diversas formas de explotación, sino que son delitos básicamente de parte de los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, indica precisamente que la persona que difunda, venda o entregue a niñas, niños y adolescentes material pornográfico. Pero ojo, aquí no se refiere, insisto nuevamente, a material pornográfico en la cual participen niñas, niños y adolescentes. No, se refiere a cualquier tipo de material pornográfico. O sea, material pornográfico de que participen adultos, material pornográfico animado, material pornográfico simulado o hecho por inteligencia artificial, cualquiera que sea que sea entregado a niñas y adolescentes, tiene en el Ecuador una figura típica sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Y finalmente, dentro de estos primeros tipos penales, respecto, nuevamente insisto, relacionados con la pornografía, tenemos el delito de corrupción, tipificado en el artículo 169 del Código Orgánico Integral Penal. En el tipo penal de corrupción, en cambio, identificamos, y aquí también fue objeto de una reforma, porque la corrupción establecía solamente el contenido previsto en el número 2 del artículo 169. Esta era antes el texto de delito de corrupción. Ahora el texto se reformó a partir del año 2021 y le agregó un numeral en el cual determina precisamente otra condición, otra conducta, además de la conducta prevista en el número 2. Le agregó el número 1, ¿no? En el cual dice permitir el acceso o exposición a niñas, niños y adolescentes, dice de forma intencionada. Es parte de los errores del legislador nuestro de hacer afirmaciones innecesarias. Se entiende de que es una infracción en nuestro código. No está prevista como culposa, es una infracción dolosa por el criterio del números clausus que tiene nuestro Código Orgánico Integral Penal. Pero bueno, le pone de forma intencionada. ¿Sí? Permite el acceso a contenido nocivo sexualizado, en este caso también con contenido violento, o llame a cometer actos de odio. Entonces, la primera parte es acceder precisamente a ese contenido nocivo sexualizado. Y la segunda, que la persona que incite, conduzca o permita el ingreso de niñas y adolescentes, a bien sea a prostíbulos o a lugares donde se exhiba pornografía, o a lugares donde se exhiba pornografía. Este primer acápite de delitos de pornografía con utilización de niñas y adolescentes forma parte precisamente de los delitos, de los ciberdelitos sexuales, por cuanto al día de hoy el contenido pornográfico no se distribuye sino a través de las tecnologías de la información y comunicación. Al día de hoy no hay distribución de material pornográfico a través de estos dispositivos que utilizábamos antes, los CDs, DVDs. Eso ya prácticamente no existe. La distribución de este material se produce precisamente a través de redes sociales, a través de páginas web, a través de la llamada dark web, que son formas de acceso precisamente a esta información. Entonces, la pornografía infantil forma parte, en primer acápite, considero particularmente los más graves, de los delitos, de los ciberdelitos sexuales. Ahora, no es una nueva forma de criminalidad, porque nuevamente insisto, su contenido ya estaba previsto anteriormente en el Código Orgánico Integral Penal, pero es necesario desarrollar esto. Hay otros delitos que vamos a ver en el decurso de esta conferencia, que sí son nuevas formas de criminalidad, porque están recientemente agregados, tipificados en nuestro código. La única reforma que nosotros encontramos en el artículo 103 es esta afirmación de que aunque el material tenga su origen en el extranjero o sea desconocido, es la única reforma
que nosotros podemos identificar desde el contenido original del Código Orgánico Integral Penal al nuevo contenido previsto en el tipo penal de pornografía con utilización en niñas y adolescentes, que nuevamente, insisto, es posible de que este material pornográfico haya sido producido en el extranjero, pero el hecho de que parte de su producción o parte de su desarrollo tenga relación en el Ecuador, al ser un delito relacionado nuevamente con la trata de personas, será sancionado bajo las disposiciones normativas ecuatorianas. Listo. Con ello terminamos la parte de pornografía con utilización de niñas y adolescentes. Como les dije, para terminar cada tema, hago una pausa después de cada uno, ¿no? Voy a explicar. Sí, doctor, tenemos dos preguntas en el chat. Le voy a dar lectura a la misma. ¿Me ayudas leyéndola, por favor? ¿Cuáles son los elementos de convicción y probatorios para la formulación de cargos en los casos donde la víctima decidió hablar después que han transcurrido más de 10 años? ¿Qué se puede hacer en estos casos? Listo. Lo primero, establezcamos lo siguiente, ¿no? En todo proceso penal, necesariamente todo proceso penal debe probarse dos cosas, que son la materialidad y la responsabilidad. Materialidad y responsabilidad. La materialidad hace referencia a la existencia del delito, la responsabilidad hace referencia al nexo causal que existe entre el resultado y la conducta de la persona. Entonces, al tener que probar un delito en el cual han transcurrido muchos años, hay que determinar cómo se justifica la materialidad de la infracción sexual, del delito sexual. En este caso, nuevamente insisto, los elementos de la materialidad de todo delito sexual es, en primer lugar, pongo yo en primer lugar, el consentimiento, la ausencia de consentimiento de la víctima, la cual es probada ya de conformidad con varias sentencias, tanto nacionales como internacionales, puede ser probada con el testimonio anticipado de la víctima, pero además de ello pueden haber otros elementos que también ayuden a justificar la ausencia de consentimiento. Y en el segundo lugar es la existencia del acto sexual. Y ahí es donde entramos en problemas con el paso del tiempo, porque el paso del tiempo diluye las evidencias físicas de la existencia de la agresión sexual. A menos que pueda determinarse a través de algún mecanismo, de algún examen realizado en la víctima o de alguna persona que haya conocido el hecho de forma inmediata y que pueda testificar sobre el mismo, es muy complejo poder probar la existencia del acto de naturaleza sexual. Hoy decimos que el testimonio de la víctima puede ser suficiente y hoy también tenemos un instrumento interesante como parte del desarrollo de las pericias en el Ecuador. Hoy tenemos estas llamadas pericias de acreditación del testimonio, pericias psicológicas de acreditación del testimonio, que podrían llegar a permitir darle viabilidad o credibilidad a lo afirmado por la víctima en un delito sexual. A pesar que esta pericia de acreditación del testimonio suele ser utilizado de forma más común en favor de la defensa, más que en favor de la acusación o de la víctima de un delito. Ayúdame con la otra pregunta, por favor. Bien, dentro de esos delitos, ¿qué apoyo hay disponible para las víctimas en este caso? Bien, a ver, tengamos en cuenta que la víctima en delitos sexuales goza de una protección especial. Esta protección especial se expresa en tres prohibiciones previstas en la norma. Primero, la prohibición de revictimización. La víctima de un delito sexual no puede ser objeto de revictimización. Segundo, la prohibición de publicidad de las audiencias. Las víctimas no pueden, o publicidad del proceso penal, perdón, más que la audiencia, el proceso penal. ¿Sí? Es decir, que los procesos penales en los cuales está relacionado precisamente una víctima que ha sido objeto de una agresión sexual, no puede ser, no hay el acceso público a esas actuaciones procesales. Y tercero, la prohibición de valoración de la conducta anterior a la víctima. O sea, no se puede, por ninguna causa, hacer valoraciones de qué es lo que hizo la víctima antes de la agresión sexual que haya sufrido. Entonces, estos criterios, además del respaldo y apoyo que pueda darse a través de los departamentos técnicos psicológicos, departamentos técnicos sociales, y también del respaldo que pueda darse a través de algún sistema de protección de víctimas, en el Ecuador son los apoyos o respaldos que reciben.
teniendo en cuenta que la víctima de un delito sexual, al igual que la víctima de cualquier otro delito, tiene derecho al descubrimiento de la verdad sobre los hechos sobre los cuales fue víctima, ¿no? De ahí también agrego una pregunta: ¿qué podemos hacer como padres cuando nuestros niñas y adolescentes son abusados sexualmente? Yo soy papá de dos niños, mi hija va a cumplir 9 años la próxima semana y mi hijo de 6 años de edad. Nosotros, o sea, esto ya no es en el ámbito jurídico, no me corresponde a mí decirlo, pero nosotros como padres, mi esposa y yo como padres, nos hemos informado adecuadamente de que los niños hay que eh, tenerlos comunicados respecto a su sexualidad, o sea, que ellos tengan claros los aspectos relacionados con su sexualidad, para que puedan expresarlos de la manera más oportuna posible. Eh, si hay un abuso sexual o se ha sufrido una agresión sexual a un menor de edad, lo primero que hay que buscar es el mecanismo adecuado para poder reparar no solamente el daño físico a su integridad sexual, sino el daño que se ha producido a su psiquis, que si no se lo atiende de forma adecuada puede ser sin ningún problema permanente. Eh, bien, Tenemos una última pregunta que dice, ¿qué pasa cuando el testimonio anticipado de la víctima indica todo lo contrario a lo que dijo en un primer momento? bueno, es importante establecer que lo que nos ha dicho la jurisprudencia nacional e internacional es que el testimonio anticipado o el testimonio de la declaración de la víctima puede ser la única prueba que se presente para justificar un delito sexual, pero siempre y cuando ese testimonio sea congruente con los demás elementos aportados al proceso penal. Entonces, si no hay este elemento de congruencia, si existen otros elementos que evidentemente contradicen ese testimonio, entre otras cosas, declaraciones anteriores a la víctima, que, ojo, no debería haber declaraciones anteriores a la víctima porque por prohibición de revictimización, la víctima en un delito sexual debe declarar solamente una vez, no puede ser obligada a declarar nuevamente, pero si existen contradicciones con afirmaciones anteriores realizadas por parte de la víctima, nuevamente insisto, esas contradicciones obligará a quien ejerce la acusación a buscar otros elementos para poder lograr garantizar esa congruencia entre las afirmaciones realizadas o los hechos ocurridos y la declaración rendida por la víctima en su momento. Bien, continuamos. Vamos en estos momentos a continuar con el desarrollo de otros delitos que se producen precisamente en el ámbito de la indemnidad sexual de las personas, y sobre ello hacer afirmaciones respecto al contenido tecnológico, el contenido digital de estos delitos, ¿no? En este caso, hace referencia al tipo penal denominado como acoso sexual. Nuevamente insisto, no es mi intención darles una clase sobre esto, solamente brevemente voy a pasar explicando qué es el acoso sexual en nuestra legislación penal. Pues el acoso sexual, tipificado en el artículo 166 del COIP, establece, pues, ¿no?, que en primer lugar puede ser cometido por cualquier persona y puede ser víctima de él mismo cualquier persona. Tanto sujeto activo como sujeto pasivo en la infracción penal son no calificados. Ojo, a pesar de que existe una relación entre ellos, en el delito de acoso sexual es obligatoria la relación entre sujeto activo y sujeto pasivo, pero la norma no le da una cualidad al sujeto activo o al sujeto pasivo, sino que hace que la determinación de esta relación sea un elemento constitutivo del tipo penal. O sea, no hay una cualidad, no es que existe que el sujeto activo tenga que ser necesariamente el jefe, necesariamente el docente, necesariamente el superior en rango, no. Solamente se establece de que debe existir esta relación. Debe existir esta relación que puede ser manifestada en distintas formas, pero debe existir esta relación. Ahora, lo interesante de la tipificación del tipo penal de acoso sexual es respecto al verbo rector. El verbo rector es solicitar. Es decir, no hay un verbo rector en el cual nosotros podamos observar una actividad permanente, repetida, insistente de parte del agresor hacia la víctima, como para poder decir que hay acoso como figura propiamente dicha. No. El legislador ha sido claro y dice como único verbo rector solicitar. Es decir, que no la sola solicitud, inclusive si esta se da por una sola vez, es suficiente para poder adecuar la conducta al tipo penal de acoso sexual. Es suficiente para adecuar la conducta al tipo penal de acoso sexual. O sea, no es necesario, nuevamente insisto, que esta solicitud
haya sido repetida, permanente, insistente, molestosa o de instigamiento hacia la víctima. La sola solicitud configura el delito de acoso sexual. ¿Qué se solicita? Pues se solicita un acto de naturaleza sexual. Aquí nuevamente entramos al tema. Es complicado cuando nuestro legislador nos envía o nos coloca un término ambiguo como un acto de naturaleza sexual. Yo conocí de un caso de un docente universitario que le había dicho al estudiante que para entregarle calificaciones, ¿qué le parece? Como no tenía una silla, como estaban en su cubículo, el cubículo del profesor no tenía silla, que para entregarle calificaciones el estudiante se siente en las piernas del docente. ¿Qué le parece si te sientas en mis piernas para entregarte las calificaciones? Entonces, el tema de cuestión está en el debate. ¿Es un acto de naturaleza sexual lo que está solicitando en ese momento el docente? Entonces, para ello debemos remitirnos a este criterio que hicimos al comienzo. Hay un acto de naturaleza sexual cuando el agresor se satisface sexualmente de ese acto, o cuando la intención del agresor cuando la intención del agresor es bochornar a la víctima, avergonzar a la víctima en el ámbito de lo sexual. Entonces, bajo ese criterio, sí podemos afirmar de que este pedido del docente de que el estudiante se siente en sus piernas para entregarle calificaciones es un acto de naturaleza sexual. Es un acto de naturaleza sexual y por ende puede ser calificado sin ningún problema como acoso sexual. Pero luego viene, además de ello, un elemento que hace que diferenciemos por completo a la conducta del acoso sexual en el ámbito administrativo frente a la conducta del acoso sexual en el ámbito penal. ¿Por qué? Porque hay leyes que determinan el acoso sexual. Hay leyes que determinan y protegen a la persona en virtud del acoso en el ámbito de lo laboral, en el ámbito del servicio público, en el ámbito del escolar. Pero en esas normas, en esas disposiciones normativas, se diferencian en el Código Orgánico Integral Penal en virtud de un elemento, que es la existencia de una amenaza constitutiva de un daño como un elemento necesario acompañante de la solicitud del acto de naturaleza sexual. Es decir, que si la solicitud no está acompañada de una amenaza, por más de que exista un acto de naturaleza sexual solicitado por una persona que se encuentra en una posición de jerarquía superior frente a la víctima, si no está acompañado de una amenaza, no es delito de acoso sexual. Podría ser otro tipo de infracción administrativa o laboral en su caso, pero no será delito de acoso sexual. Un poco de lo que se hace complejo explicar en clases, decir, el profesor, el docente universitario, que tiene a un estudiante que es muy mal estudiante, no acude a clases, tiene malas calificaciones, no presenta tareas. Es un estudiante que sin ningún problema, sin necesidad que el docente haga algo, va a reprobar la materia. Va a reprobar la materia. El docente, a través de corrompido, por supuesto, acude al estudiante y le solicita un acto de naturaleza sexual a cambio de aprobarlo en su materia. Aprobarlo en una materia que no merece aprobar. Que no merece aprobar. Si el estudiante no acepta el acto, todo continuará en su curso y el estudiante reprobará. Si acepta el acto, el estudiante aprobará una materia que no merece aprobar. Ahí establecemos el problema. Entonces decimos que en esa conducta no hay delito de acoso sexual, porque el docente no ha producido pues la amenaza para poder llevar a cabo su solicitud del acto de naturaleza sexual. Ojo con esto, en el ámbito educativo, esa conducta sí es acoso sexual. Si el docente es un docente de una universidad pública, será sancionado con su destitución. Si es un docente de una universidad privada, es sin ningún problema una causal de visto bueno y será terminada su relación laboral con la universidad. Pero para que sea delito, es necesario que tenga la amenaza como un elemento de por medio. ¿Y por qué razón es necesaria que exista la amenaza? Por la misma razón que explicamos inicialmente. Porque un elemento necesario en los tipos penales de delitos sexuales es la afectación del consentimiento de la víctima. La amenaza atenta contra el consentimiento de la víctima. Porque lo contrario, si una persona recibe un beneficio como consecuencia de un acto de acoso sexual, es básicamente el concepto de prostitución, por lo cual no nos veríamos frente a un delito,
sino básicamente a la decisión de una persona de beneficiarse de un acto de naturaleza sexual. Más en cambio, la amenaza causa de por medio de que el consentimiento de la persona se vea afectado, su derecho a decidir con qué persona tener relaciones sexuales se vea afectado en virtud precisamente de esa amenaza. Por eso se encuentra como uno de los elementos, parte constitutivo del tipo penal de acoso sexual, la existencia de una amenaza que produce un daño. Y obviamente ese daño tiene que estar relacionada en virtud de esta relación de subordinación o dependencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, entre el agresor y la víctima. Tiene que existir una relación bien de subordinación o una relación bien de dependencia de cualquier ámbito. Puede ser en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito militar, en el ámbito del servicio público, en el ámbito religioso, etcétera. De cualquier ámbito debe existir esta relación. Inclusive, en algún momento, yo patrociné una causa en el cual un entrenador de una actividad deportiva había precisamente realizado el delito de acoso sexual amenazando a uno de los deportistas con dejarlo fuera de una convocatoria en el caso que no acepte el acto de naturaleza sexual. Y era evidentemente un delito de acoso sexual, a pesar de que no estaba previsto como laboral, no estaba previsto como clérigo, no estaba previsto dentro del ámbito educativo, pero sin embargo existía la relación de subordinación del deportista frente a su entrenador, por lo cual se marcaba sin ningún problema en el delito de acoso sexual. Ahora, sobre esto hay una importante reforma. La primera de ellas le voy a hablar de la reforma negativa, la que no me agradó a mí. En el texto original del artículo 166 del Código Orgánico Integral Penal, había un inciso final en el cual establecía de que cuando no exista la relación de subordinación o dependencia entre el agresor y la víctima, igual existía acoso sexual. O sea, tipificaba el acoso sexual entre iguales. Tipificaba el acoso sexual entre iguales. Esa parte del código fue eliminada. Fue eliminada. En su lugar agregaron un tipo penal llamado hostigamiento, que a mi parecer, a mi criterio, no produce el mismo efecto que haberlo tipificado como acoso sexual. O sea, el último inciso del artículo 166 en el Código Orgánico Integral Penal original tipificaba un acoso sexual entre iguales, en el cual existía este elemento, esta solicitud de una naturaleza sexual acompañada de una amenaza, pero que no existía esta relación de subordinación o dependencia entre agresor y víctima. Lo cual, insisto nuevamente, existe. Existe acoso sexual entre compañeros de aula, entre compañeras y compañeros de trabajo, entre integrantes de fuerza pública, a pesar de que tengan el mismo rango, existe, pero sin embargo nuestro legislador lo eliminó, lo suprimió y en su lugar colocó el tipo penal denominado como hostigamiento, que insisto nuevamente, lo encontramos a continuación en el artículo 166 del Código Orgánico Integral Penal. Como un mecanismo para poder establecer precisamente el criterio de este delito, ¿no? Bueno, disculpen. Luego de ello, lo que sí hace el legislador es agregar, ahí viene la segunda parte, lo que sí hace el legislador es agregarle un inciso al artículo 166 del Código Orgánico Integral Penal, en el cual, en ese sentido, lo que hace el legislador es tipificar una conducta denominada como ciberacoso sexual. Es decir, cuando esta misma conducta, este mismo delito de acoso sexual, se produzca, en cambio, en diferencia, en el ámbito del uso de las tecnologías de la información o comunicación. Es decir, cuando la persona realiza esta conducta en el ámbito del uso de la tecnología de la comunicación o información. Es decir, dice aquí, cuando la conducta descrita en el inciso anterior, o sea, cuando la conducta de acoso, se dice utilizando cualquier tecnología de información y comunicación, medios tecnológicos, electrónicos, digitales, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 5 años. Básicamente, no es que crea un nuevo delito, sigue siendo delito de acoso sexual,
le pone una denominación llamada ciberacoso, pero esa denominación no es otra cosa que, una condición, una circunstancia que modifica la pena en el delito de acoso sexual. Es decir, cuando el mismo delito de acoso sexual se realiza utilizando las tecnologías de información y comunicación, ya no es delito, no es propiamente dicho simplemente acoso sexual, sino que ciberacoso sexual y tiene una pena privativa de libertad de 1 a 5 años. Ahora, si disculpen el lazo a su momento, no es a continuación del artículo 166, sino en el artículo 154.2, donde existe el delito de hostigamiento, en el cual dice, ¿no?, la persona natural o jurídica que por sí mismo o por terceros, a través de cualquier medio tecnológico, digital, moleste, perturbe, angustie de forma insistente o reiterada a otra. Dice, hay una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Siempre dice que siempre que el sujeto activo de la infracción busque cercanía con la víctima para causarle daño a su integridad física o sexual. Entonces, es básicamente lo que está determinando allí, es lo que antes nosotros conocíamos como esta conducta de acoso sexual entre iguales, que bueno, pues aquí está en el contenido mismo del artículo, del último inciso de lo que esta fue la parte que fue suprimida, del último inciso del artículo 166, que dice la persona que solicite favores de naturaleza sexual, que atente contra la integridad sexual de otra persona y que no se encuentre previsto en el inciso primero de este artículo, o sea, que no tenga esta relación de subordinación o dependencia, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Entonces, este es en el ámbito del delito de acoso sexual, el agregado o el inciso que contiene precisamente la conducta denominada como ciberacoso sexual. Inmediatamente pasamos al delito de abuso sexual y violación, y ahí nos detenemos para preguntas, ¿no? El tipo penal también agrega otras cosas, por supuesto, ¿no? Agrega otras circunstancias adicionales respecto a si es cometido por miembros del núcleo familiar, se aplicará el máximo de la pena, y también se aplicará el máximo de la pena cuando haya afectación de la salud emocional de la víctima, o como resultado de ello, la víctima haya realizado conductas autolesivas como tal. Sobre este criterio a nivel procesal, se agrega un inciso, el último inciso del artículo 166, en el cual determina que el fiscal o el juzgador, para buscar evitar que se realicen actividades investigativas que sean revictimizantes y que las evidencias obtenidas por parte de ellos, que sea necesario que sean revictimizantes, deben realizarse únicamente en la forma que menos afecte los derechos e integridad psicológica y física de la víctima. Bien. Luego tenemos los tipos penales de violación y abuso sexual, los cuales encontramos en los artículos 171 y 170 del Código Orgánico Integral Penal. Esto nuevamente, igual que lo que he dicho anteriormente, no voy a hacer una explicación compleja sobre ello, sino que únicamente es un paso de un diseño estructural del contenido del tipo penal. En el delito de violación y el abuso sexual, encontramos una misma condición en el hecho que tanto sujeto activo como sujeto pasivo son no calificados, es decir, cualquier persona puede llegar a cometer estos delitos. En el caso del verbo rector de abusos sexuales, ejecutar o obligar a ejecutar, determinando de que el abuso sexual no solamente se realice un acto contra la víctima, sino que también puede obligarse a la víctima a realizar un acto como tal. ¿Sí? En el caso del delito de violación, el verbo rector es cometer, porque se realiza una actividad llamada acceso carnal activo. Acceso carnal activo. Es importante también afirmar aquí que nuestra legislación ecuatoriana, considero yo, se está quedando atrasado respecto a la tipificación del delito de violación en el llamado acceso carnal pasivo. Es decir, cuando la víctima es obligada a introducir en el cuerpo de otra persona, bien sea su miembro viril o parte de su cuerpo, que es para que se considere también esa conducta como delito de violación. Pero bueno, y en todo caso, en el ámbito del abuso sexual, hay ausencia de acceso carnal y se produce un acto de acceso sexual sin consentimiento de la víctima. Nuevamente, insisto, esto no son ciberdelitos, pero lo que sí se considera como un ciberdelito o la parte digital que le agregan el contenido del Código Orgánico Integral Penal de la reforma del 2021, son 2 determinaciones de circunstancias modificatorias de la pena, en el cual dice, se sancionará con el máximo de las penas establecidas en los incisos precedentes, dice, cuando dicho abuso sexual fuese grabado o transmitido en vivo, de manera intencional por la persona agresora,
o por cualquier medio digital, dispositivo electrónico, a través de cualquiera de las tecnologías de información o comunicación. Es decir, establece como una circunstancia modificatoria de la pena, que es aplicar la máxima pena en el caso de que se produzca la agravación del acto de agresión sexual, en el caso del abuso sexual. También dice, asimismo, el máximo de las penas establecidas en incisos precedentes, cuando además de la grabación o transmisión por cualquier medio digital, dispositivo electrónico, a través de cualquiera de las tecnologías de información y comunicación, se agreda físicamente a la víctima y dicha agresión también sea grabada o transmitida. O sea, el contenido agregado del tipo penal establece también la determinación de un elemento digital, un elemento electrónico, que es precisamente grabar la agresión sexual, para el cual lo que hace nuestro legislador es establecer una modificación de la pena. En este caso, nuevamente insisto, que se aplique la pena máxima en el caso del delito de abuso sexual, y en el caso del delito de violación, también lo mismo, la aplicación de la pena máxima, tan conforme agregaron el número 6 y 7, cuando la violación es grabada o transmitida en vivo por cualquier medio digital, electrónico, a través de cualquiera de las tecnologías de información y comunicación, y el número 7, cuando además de la grabación o transmisión de esta violación, por cualquier medio digital y dispositivo electrónico, a través de cualquiera de los medios de tecnologías, información y comunicación, se agreda físicamente a la víctima o dicha agresión sea también grabada, dicha agresión sea también grabada o transmitida. Son los dos elementos circunstanciales que modifican la pena, agregados a los tipos penales de abuso sexual y violación, como parte, nuevamente insisto, del contenido de estos ciberdelitos. Bien, respondo una pregunta. Me dice, ¿puede una persona jurídica por sí misma producir hostigamiento a una persona natural? En el tipo penal de hostigamiento no está previsto que esta infracción penal se pueda cometer contra persona jurídica. Si llegara a ocurrir por parte de una persona jurídica, y considero que no forma parte de la esfera de la relevancia penal, sino básicamente de la esfera de lo civil, la persona podría, de todos los actos de hostigamiento, iniciar la acción civil por daño moral en contra de la persona jurídica, por cuanto, nuevamente insisto, en el tipo penal de hostigamiento no se encuentra previsto que esta pueda ser realizada por parte de una persona jurídica. Igual hago la consulta si hay una pregunta, ya que hemos hecho el abordaje de los delitos de acoso sexual, abuso sexual y violación. Si no hay ninguna pregunta, pasamos precisamente a hablar de otros tipos penales relacionados precisamente con las tecnologías de información y comunicación que producen o se producen en el ámbito de la afectación de la indemnidad sexual. El primero de ellos, un tipo penal nuevo. Este sí es un nuevo tipo penal, bueno, agregaron en el año 2021, que es el delito denominado como extorsión sexual. El delito denominado como extorsión sexual. Esta infracción penal, este delito, lo encontramos en el artículo 172.1 del Código Orgánico Integral Penal. Es la extorsión sexual. ¿Sí? La extorsión sexual determina los siguientes elementos constitutivos de la estructura básica del delito, ¿no? Dice, dentro de los verbos rectores son inducir, incitar y obligar. Es decir, que no solamente es a través de actos de amenaza o intimidación, sino que puede ser a través de otros actos, como en este caso, el chantaje en contra de la víctima. Porque inducir e incitar no son conductas en las cuales se esté obligando a la víctima a realizar una conducta, sino que se esté, en este caso, manipulando a la víctima, insisto nuevamente, a través del chantaje, a realizar la conducta. Entonces, ¿qué es lo que se induce, incita u obliga? Pues en este caso se induce, incita, obliga a la víctima a exhibir su cuerpo, bien sea a través de un desnudo, un semidesnudo, en algún tipo de actitud sexual. Entonces, la exhibición del cuerpo de la víctima en un desnudo, semidesnudo de actitud sexual, a través de la violencia, amenaza o chantaje de este efecto. Luego dice el tipo penal con la finalidad de obtener un provecho. Este provecho, el tipo penal no indica si es un provecho material o inmaterial, así que ya es un contenido para mi criterio innecesario, porque si no indica si es un provecho material o inmaterial, sabemos que puede ser cualquier provecho, inclusive el mismo hecho de poder satisfacerse sexualmente de la imagen, del acto de exhibición es suficiente. Entonces no es necesario que el tipo penal establezca obtener un provecho si no determina si ese provecho es material o inmaterial. Pero bueno,
se tipifica esta conducta como parte de los contenidos de los ciberdelitos sexuales. Pues insisto nuevamente, termino. Se induce, se incita o obliga a la víctima, aquí no hay ningún tipo de relación entre el agresor y la víctima, o no es necesario el tipo de relación entre el agresor y la víctima, mediante el uso de la violencia, amenaza o chantaje, a que la víctima pueda, para tal efecto, entregar al agresor imágenes suyas, o puede exhibir al agresor imágenes suyas en las cuales se considere dentro de ella un desnudo, un semidesnudo o una actitud sexual, bien sea para obtener un provecho, dice, tanto personal o de un tercero, siempre y cuando esté previsto precisamente como un acto que se produzca en contra de la voluntad, en contra del consentimiento de la víctima. En este caso, el delito de extorsión sexual, tipificado en el artículo 172.1, contiene o conlleva con ello una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Insisto nuevamente, este sí es uno de los delitos agregado con la reforma del año 2021, que podría decirse que es la introducción de una infracción penal que no estaba prevista anteriormente. Continuando en el mismo sentido, me voy a saltar el child grooming porque lo voy a dejar al final, el delito de violación a la intimidad. El delito de violación a la intimidad, que si bien no está previsto dentro de los contenidos de los tipos penales contra la integridad sexual y reproductiva, porque la intimidad de una persona no es solamente su sexualidad, por supuesto, pero sabemos que la mayor parte de delitos de violación de intimidad se produce sobre contenidos relacionados con la sexualidad de una persona. Entonces, por ello lo he ubicado también como parte de los llamados ciberdelitos sexuales. ¿Qué dice el tipo penal de violación a la intimidad? Pues el tipo penal de violación a la intimidad, tipificado en el artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal, encontramos nosotros que puede ser cometido tanto por cualquier persona como víctima, cualquier persona de la infracción penal, entonces es decir, sujeto activo, sujeto pasivo, no calificado. Disculpe un momento. ¿Sí? Y encontramos varios verbos rectores, pero estos verbos rectores, nuevamente para efectos didácticos, yo he procurado diferenciarlos, porque hay verbos rectores que son verbos rectores de ejecución, o sea, verbos rectores en los cuales la conducta no se ha consumado todavía, sino que son actos de ejecución de la conducta, que nuestro Código Orgánico Integral Penal lo señala de esa manera, con la finalidad, por supuesto, que cuando llegaren a ser cometidos, se puedan sancionar como conductas consumadas y no como conductas tentadas. Ese es el objetivo del Código. Cuando tipifica un verbo rector de ejecución, es para que, a pesar de que la conducta no esté consumada, igual se sancione como conducta consumada. Y dentro de eso encontramos acceder, interceptar, examinar, retener y grabar, como verbos rectores de ejecución del tipo penal de violación e intimidad. Y luego tenemos verbos rectores de consumación, o sea, que son verbos rectores en los cuales la conducta ya cumple con su objetivo final, que son en este caso reproducir, difundir y publicar. O con esto, en el tipo penal se establece precisamente como uno de los elementos principales la ausencia de consentimiento de la víctima respecto a proporcionar esta información. Por ende, esta ausencia de consentimiento es respecto a todos los verbos rectores. O sea, por ejemplo, si una persona accede sin consentimiento de la víctima, se ha violentado la intimidad. Aún así el agresor no lo haya publicado. El solo hecho de acceder ya es violación a la intimidad. Si una persona examina la información de la víctima sin su consentimiento, aún así esta no la haya difundido, es violación a la intimidad. Pero también puede darse otro caso, que la víctima sí haya permitido el acceso a esa información. Por ejemplo, la víctima le haya enviado de forma voluntaria a la otra persona la información, pero la otra persona, sin consentimiento de la víctima, la difunde o la publica. Ahí también hay violación a la intimidad, porque la violación de intimidad se puede producir en cualquiera de estos verbos rectores, nuevamente insisto, en cualquiera de estos verbos rectores, y se puede producir frente a la ausencia de consentimiento de la víctima respecto a cualquiera de los verbos rectores que se hayan producido. Ahora, sobre esto, hay un concepto respecto al término intimidad que no está desarrollado adecuadamente en el tipo penal en el tipo penal denominado violación a la intimidad. ¿Qué comprende la intimidad de una persona? Pues la intimidad de una persona, parte del desarrollo jurisprudencial ecuatoriano,
y también parte del desarrollo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se dice que la intimidad de una persona es aquello que la persona ha resuelto guardar en reserva frente a los demás. La persona ha resuelto guardar en reserva frente a los demás. Y comprende la intimidad de una persona, sus pensamientos, sus sentimientos y su cuerpo. Forma parte de la intimidad de una persona su cuerpo, sus pensamientos, sus sentimientos y su cuerpo. Entonces, de forma tal de que dentro de ello, que nosotros encontramos el objeto de la infracción penal, y dentro del objeto están los datos personales, las comunicaciones o la correspondencia, los soportes informáticos o los mensajes de datos. Y respecto a los mensajes de datos, porque aquí justamente me hacen una pregunta, no consta las fotografías. Sí, pero es que las fotografías, para dentro del concepto, forman parte o bien de la correspondencia, o si las fotografías son obtenidas a través de dispositivos móviles, son mensajes de datos o soportes informáticos. Entonces, las fotografías también son precisamente partes del tipo penal de violación a la intimidad. Y no es solamente aquella persona que obtiene la fotografía o obtiene el video, sino aquella persona que accede al mismo sin consentimiento de la víctima. Porque puede darse el caso que una persona, por ejemplo, sin consentimiento de la víctima, logre observar el cuerpo desnudo de la persona, saque su teléfono y tome fotografías. Eso es un acto de grabación que constituye violación a la intimidad. ¿Sí? Pero también puede ser el caso que la persona se haya grabado a sí misma sin ropa, desnuda, y que luego el agresor haya accedido o haya publicado la información en violación a la intimidad de la víctima. Entonces, también se considera un delito de violación a la intimidad. Como esta infracción penal particularmente está dentro del ámbito de la tecnología de la información y comunicación, porque inclusive hasta el desarrollo del tipo penal en el artículo 178 así lo establece, porque habla inclusive hasta de soportes informáticos, lo hemos ubicado como uno de los delitos también, los llamados ciberdelitos sexuales, como uno de los ciberdelitos sexuales. El siguiente, aquí me salté o puse mal la diapositiva. Bueno, en el artículo 179, que sigue el artículo 178, es decir, el tipo penal que antes se llamaba revelación de secreto, que era un tipo penal que también tenía un contenido muy ambiguo en su origen, pero que en el año 2021 fue objeto de reforma, determina en el segundo inciso una conducta que dice será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Dice quien revele, divulgue a terceros contenido digital, mensajes, correos, imágenes, audio o video o cualquier otro contenido íntimo de carácter sexual de una persona en contra de su voluntad. Entonces, si una persona divulga a terceros, teniendo en cuenta que cuando habla de divulgar a terceros es porque la persona ha obtenido la información de forma consentida por parte de la víctima, pero la divulga a otras personas sin su consentimiento, que contiene que cualquier contenido íntimo de carácter sexual será considerado como delito de revelación de secretos o información personal de terceros, de conformidad con el inciso segundo del artículo 179 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué pasa si la revelación de secreto es un funcionario público? Es importante establecer qué tipo de revelación de secreto, porque la revelación de secreto prevista en el artículo 179 habla de secreto en razón del estado, oficio, empleo, profesión o arte. Sobre eso habla. Y es una cosa distinta al delito de difusión de información restringida, que le encontramos a continuación en el mismo Código Orgánico Integral Penal, que habla de aquella información que ha sido clasificada como reservada, clasificada como restringida a otras personas y que alguien la divulga, que es una cuestión distinta. Ahí hay una sanción penal para que la divulgue. Pero en el caso del funcionario público, tendría que determinarse cuál es el secreto propiamente dicho. Porque, digamos, si el funcionario público lo que revela en este caso es la identidad de un testigo protegido, no formaría parte del delito de revelación de secreto, sino de difusión de información restringida, que es otro tipo penal que insisto que está a continuación del artículo 179. Entonces no formaría parte de la misma infracción penal. Bien. Y para terminar con nuestro discurso de delitos, me es importante hacer esta referencia, particularmente hacer énfasis en este delito que es conocido como contacto con finalidad sexual
con menores de 18 años, infracción penal denominada como child grooming, conocida como child grooming. Esta infracción penal que la encontramos tipificada en el número del artículo, el artículo 173 del Código Orgánico Integral Penal, el artículo 173 del Código Orgánico Integral Penal, establece algunas consideraciones respecto a la existencia de una persona que quiera acercarse a un menor de edad a través de algún medio telemático o electrónico con la finalidad de poder acceder a esa persona, para tener un acercamiento con finalidad sexual o erótica. Es importante tener en cuenta que en esta infracción penal existe este concepto que nosotros llamamos adelantamiento de la punibilidad. Es decir, no se sanciona a la persona por el acto que realizó, sino por el acto que pretendió realizar. Al haber un adelantamiento de la punibilidad, porque habla precisamente de forma directa a lesiones a la indemnidad sexual de una persona en virtud del llamado encuentro con el menor de edad, este delito de child grooming o de contacto con finalidad sexual con menores de 18 años de edad es un delito de peligro abstracto. Es decir, es un delito en el cual no se puede identificar el daño causado a un bien jurídico protegido y por ende, el no poder identificar el daño causado a un bien jurídico protegido, lo que se sanciona directamente es la puesta en peligro al bien jurídico protegido. Ahora, en este esquema, nosotros podemos evidenciar que el contenido del delito del child grooming o contacto con finalidad sexual, podemos identificar tres elementos. Primero de ellos, la existencia de un contacto con una persona menor de 18 años de edad. Primer elemento. Pero este contacto, expresamente el Código Orgánico Integral Penal dice que tiene que ser por medios electrónicos o telemáticos. Yo creo que hace mal el uso de la expresión electrónica, el Código Orgánico Integral Penal, pero puede ser por medios electrónicos o telemáticos, o sea, a través de la tecnología de información o comunicación. De forma tal que la conducta le permite al agresor comunicarse con el menor de edad. O sea, el primero es entonces el contacto. Tiene que haber un contacto precisamente entre el agresor y la víctima. Por eso que el verbo rector aquí encontramos es proponer, concertar. O sea, el contacto es lo primero que se realiza. Ahora, el segundo elemento es la proposición, la propuesta. El agresor, como una conducta distinta a un contenido específico, acuerda un encuentro con el menor de edad. De cualquier naturaleza, o sea, no naturaleza del encuentro, sino de cualquier forma. El encuentro puede ser físico o puede ser un encuentro telemático. O sea, el agresor puede, por ejemplo, acordar una videollamada con el menor de edad. ¿Sí? Entonces, segundo elemento, la proposición. Y el tercero, el acto material. Y el acto material que se realiza, lo que pretende entender es que se ha empezado a desplegar acciones para que ese encuentro se lleve a cabo. Pues ese encuentro tiene una finalidad erótica o sexual con la persona menor de edad. De manera tal que los elementos de la tipificación del artículo 173, inciso primero del Código Orgánico Integral Penal, sí merece un mayor desarrollo y discusión respecto a los operadores de justicia, porque no tenemos en realidad un control adecuado y sobre ello tampoco no tenemos los números precisos sobre cuántas conductas de contacto con finalidad sexual con menores de 18 años se llevan a cabo en el Ecuador actualmente. Nuestros números son invisibles respecto a este tipo de conducta. Esta infracción, este delito, lo que deben probarse básicamente son los elementos estructurales del tipo penal. Es decir, tiene que probarse que efectivamente existió la concertación de la cita. Que esa concertación de la cita se produjo a través de un medio electrónico telemático, a través de un mensaje, a través de un videojuego, ¿ah? Porque a través de videojuegos también las personas pueden concertar una cita o un encuentro. Hoy videojuegos como Among Us, videojuegos como, bueno, no voy a mencionar videojuegos para no afectar
a ninguna marca como tal, pero sí les pido la consideración adecuada de que hay videojuegos en los cuales a través del teléfono celular los menores de edad, niñas, niños y adolescentes pueden tener contacto con cualquier persona en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Entonces, el segundo elemento precisamente a probarse es el uso de la tecnología como un canal de transmisión precisamente de parte de transmisión del mensaje con la determinación de un usuario. Cuando hay un usuario que lo envía, para eso entonces la fiscalía debería obtener de forma clara cuál es el receptor de su usuario, identificar direcciones IP y conexiones de datos informáticos. También es necesario probar la edad de la víctima, porque la víctima tiene que ser una persona menor de 18 años de edad. Y los actos que se anuncian como parte de la concertación del encuentro tiene que ser de naturaleza sexual o erótica. No obstante, a pesar de que no es necesaria la existencia de una amenaza o intimidación en contra de la víctima, puesto que lo único que se necesita es el instrumento de la seducción o engaño para alcanzar el consentimiento de la víctima. Y una vez en dominio de ella, ahí sí, a través de la coacción, obligarla a realizar estos actos sexuales o eróticos. Teniendo en cuenta que el tipo penal previsto en el artículo 173 del Código Orgánico Integral Penal establece además de ello dos circunstancias que modifican la pena. La primera de ellas es de que este acercamiento se realiza a través de la coacción o intimidación, y la segunda es que la persona que realice la conducta lo haya hecho mediante una identidad suplantada, o sea, tomando la identidad de otra persona, que es la forma más común de hacerlo. La forma más común de hacerlo precisamente es ella. Las personas, los agresores, los pedófilos, crean perfiles de redes sociales falsas con imágenes de personas menores de edad para poder acercarse a otro menor de edad a través de esas imágenes falsas, o también pueden ser a través de imágenes simuladas o a través de imágenes suplantadas, a través de la identidad suplantada. Por ejemplo, logra determinar quién es compañero o compañera, vecino o vecina de la niña. Por ejemplo, el pedófilo vive cerca de la persona y utiliza las redes sociales de sus hijas o hijos para poder acceder precisamente al menor de edad, para poder obtener del menor de edad un contacto con finalidad sexual. En estos casos, ojo nuevamente, aquí no existen los actos materiales, no se han consumado, por eso es un delito de peligro abstracto. Aquí solamente el hecho de tener el contacto con el menor de edad constituye delito de contacto y tiene pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Tiene pena privativa de 1 a 3 años. Y el uso de identidades falsas o identidades simuladas o el uso de la coacción o intimidación tiene en este caso pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En el caso de que se produzca como también además de ello consecuencia del tipo penal, la oferta misma de estas concertaciones con finalidad sexual con niñas, niños y adolescentes, en el caso que se llega a producir de alguna forma esta oferta de servicios sexuales, tiene pena privativa de libertad de 7 a 10 años, en el cual dice, ¿no?, el artículo 174, quien facilite el correo electrónico, el chat, mensajería instantánea, redes sociales, fotos, blogs, juegos de red o cualquier otro medio electrónico telemático para ofrecer servicios sexuales con menores de 18 años de edad, será sancionado con pena privativa de libertad de 7 a 10 años, según nuestro Código Orgánico Integral Penal. Nuevamente insisto, esto forma parte de los ciberdelitos sexuales y como ustedes pueden observar, estos dos tipos penales no han sido objeto de reforma desde su vigencia en el Código Orgánico Integral Penal. Es decir, son delitos que siempre estuvieron vigentes desde la creación del Código Orgánico Integral Penal en virtud de este convenio de Lanzarote que obliga precisamente obligó al legislador ecuatoriano a establecer delitos, tipos penales que, entre otras cosas, determinen la necesidad de tipificar infracciones penales en el sentido de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en el ámbito de su indemnidad sexual frente a delitos que puedan cometerse mediante el uso de la tecnología de la información o comunicación. Listo, mis estimados colegas, amigos que me han escuchado esta mañana. Estoy disponible para las preguntas que puedan presentar
en este momento sobre esta última parte o sobre algún aspecto adicional relacionado precisamente con la conferencia que se ha dictado esta mañana. ¿Tienen alguna duda o pregunta que presentar? Muy bien, entonces establezco finalmente a manera de conclusión. El Ecuador se encuentra en un cumplimiento de las disposiciones previstas en el convenio de Lanzarote. Estas disposiciones previstas en el convenio de Lanzarote que han determinado precisamente la necesidad. Perdón, hay una pregunta. Déjenme, voy a leer lo que dice en el chat, ¿no? Dice, existen números telefónicos extranjeros que inician conversaciones amistosas de una persona colombiana con una persona ecuatoriana. El chat es tal que consiguen ser amigos del Facebook, al que se encuentran imágenes del ecuatoriano, se toman imágenes como con términos de violador, secuestrador, pedófilo, etc. Desde otro número extranjero, otro sujeto, un supuesto padre indignado, insulta a esta ecuatoriana por compartir y pedir material sexual de un menor de edad. Las imágenes existen, pero no es el ecuatoriano. Desde otro número extranjero, un supuesto policía colombiano, le dice a la persona ecuatoriana que tiene una denuncia internacional y que lo detendrán y luego lo sentenciarán. Debe pagar de 30 a 60 mil dólares para ayudar. En la fiscalía no le toman la denuncia porque manifiesta que son simples mensajes. Me pregunta, ¿existe algún otro medio para denunciar cuando no existe recursos para pagar a un abogado ante la negativa del funcionario de la fiscalía o simplemente bloquea el contacto? Bueno, en primer lugar, esta conducta no forma parte de los delitos sexuales, es una conducta de extorsión. Lo que está produciéndose en ese caso es un delito de extorsión en contra de una persona. Y no necesitas patrocinio de un abogado, simplemente el adecuado entendimiento de parte del funcionario de la fiscalía de lo que está ocurriendo en ese momento. Y bueno, sí, aparte de ello, presentarla o bloquear los contactos no es para nada equivocado. Bueno, ya, ahora sí, a manera de conclusiones, Ecuador ha tipificado delitos en el texto original del Código Orgánico Integral Penal y este texto lo ha ido adecuando a las condiciones que se han producido en nuestro mundo. Nuestro mundo se ha cada vez tecnificado, se ha tecnificado cada vez aún más y eso ha procurado que en el Ecuador se tengan que tipificar conductas de delitos sexuales y otros delitos adicionales a delitos sexuales en el ámbito de del uso de las tecnologías de información y comunicación. Este desarrollo normativo que ha existido en el Ecuador, sin embargo, todavía sigue siendo escaso, puesto que el desarrollo tecnológico, por otro lado, que evidentemente es cada vez más rápido, cada vez sin detenimiento alguno, ha producido que, por ejemplo, en este momento exista la inteligencia artificial como instrumentos o mecanismos inclusive hasta de agresión de personas. Hoy yo no necesito configurar o escribir un mensaje de WhatsApp. Es suficiente con que yo configure una inteligencia artificial que esté conectada a mi teléfono celular para que ésta emita o remita los mensajes de WhatsApp a diferentes números telefónicos para a través de ellos hacer publicidad, entregar información o inclusive a realizar actos de amenaza, intimidación en contra de personas o actos de extorsión en contra de una persona o inclusive acceder a información personal de otros ciudadanos. Y esto también ha producido como consecuencia el aumento de la criminalidad en el ámbito de delitos sexuales que se producen mediante el uso de las tecnologías de comunicación e información. Lo más grave de ello es que producto como una consecuencia propia de la pandemia que vivimos por COVID-19, se produjo inmediatamente después el hecho de que nuestras niñas, niños y adolescentes tienen accesos casi que ilimitados a dispositivos móviles. Este acceso a dispositivos que tienen niñas, niños y adolescentes no solamente se circunscribe al teléfono celular, sino también a videojuegos, a plataformas de streaming, a instrumentos de otra naturaleza, en el cual pueden llegar a tener contacto con otras personas a través de estos medios. Y ese contacto con otras personas los exponen cada vez más al cometimiento de estos delitos. Hoy en Ecuador se le hace necesario, frente a estas nuevas formas de criminalidad, frente a lo que hemos visto respecto particularmente a la pornografía infantil en el Ecuador y a los casos que recientemente han aparecido por redes sociales y por medios de comunicación, es necesario que el Ecuador tome medidas más claras, más adecuadas y que sean efectivas frente a estas nuevas formas de criminalidad.
quiero nuevamente agradecer a la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública y agradecer a cada uno de ustedes por su participación activa en este evento académico y espero de que las demás ponencias también puedan, o que mi ponencia haya cubierto sus expectativas y que las ponencias que se presenten más adelante también sean en el sentido de que ustedes puedan tener una formación académica y profesional de la mejor condición posible. Porque nuevamente insisto, además de mi felicitación, la determinación de la responsabilidad que tienen ustedes como aquellas personas que se encargan de garantizar el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva en el Ecuador. Muchas gracias y tengan una buena tarde a cada uno de ustedes. Muchas Muchísimas gracias. Siga. No, no, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su brillante exposición. Creo que todas las preguntas han sido absueltas de los presentes y de esta manera damos por finalizada la presente capacitación. Agradecemos de esta manera a las autoridades presentes, al expositor del día de hoy, así como a los demás asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Les recordamos que esta jornada de capacitación continuará el día de mañana en horario de 10 a 12 de la tarde con la ponencia de la magíster María del Carmen Rodríguez, socia de Rodríguez Abogados, quien abordará el tema del delito de cheat grooming, estudio del caso. Buen día con todas y todos. Muy buenos días. Gracias.